Los insultos de según qué personajes te hacen saber que estás en el buen camino. Porque hay una colección de mediocres de tercera división, de cuarta, el Negre, el García Isaac, esta gente. Otros ataques te sorprenden más. El Negre, el García Isaac, esta gente. Es un minúsculo medio. Pero si insisten tanto... Este siervo, el negro del negre, el negro del negre. ¿No será que nos temen porque nos habéis hecho grandes? Si quieres que sigamos enfadando con nuestro trabajo a toda esta gente... Pero si es que a mí ya eso casi me excita. Te recordamos de qué manera nos puedes ayudar. Si tienes una empresa o un negocio, manda un correo a info@informaradio.com y te contaremos todas las posibilidades y nuestras tarifas. Y recuerda que tanto en la app de Informa Radio como en nuestra web puedes mandar tu ayuda rellenando el formulario en el apartado Colabora con nosotros. Pero sobre todo, y para que esta comunidad crezca, no dejes de compartir nuestros contenidos por redes sociales y con tus contactos. Informa Radio. Cada vez somos más gracias a ti y eso nos hace imparables. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para... ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa al hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. De tertulia siempre vamos pegados de tiempo, luego intentaremos recuperar el tiempo perdido, si es que se puede decir así. Alicia, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, yo como siempre a dar caña. Alicia, nada, nuestro amigo Manolo Ortiz, que te pases a que le firmes el cartel de Django. De Django, la que hizo mi padre con Franco Nero. Sí, señor. Así. Que además la cogió Tarantino precisamente cuando vio la película de mi padre, que le encantó y dijo... Oye, bueno, ha muerto Robert Redford, ¿no? Sí. Bueno, yo era más de Paul Newman, ¿eh? Yo también. Era buen actor, pero era un poco arrogante. Hoy he escrito un artículo... No, y aparte un poco soso, ¿eh? A mí no te creas tú que me convencía mucho. Entre Paul Newman y él no hay color. Sí, bueno, a mí me gustaba más Paul Newman, pero Paul Newman tiene una de sus últimas películas, se llama Al caer el sol, con Susan Sarandon, que es muy buena. Una especie de thriller. Bueno, thriller se llama... película de policía que vamos, ¿no? Para que nos entendamos. Yo es que a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que me pasa igual que con Paul Newman y Robert Redford, entre Susan Sarandon y Glenn Close, prefiero a Glenn Close. Todo el mundo, Susan Sarandon. Es una mamarracha de mucho. Susan Sarandon siempre es una buena pone... actriz, pero mamarracha es una... Ya, pero es que siempre pone la misma cara. Sí. A mí Glenn Close me da mucho más juego y mucho... A mí me encanta Glenn Close, pero las mujeres no. Entonces no me da moro en ese sentido. Pero me gusta más, tiene muchas más... No sé, es mucho más... No me sale ahora la palabra. Cuando es más flexible con personajes y todo. Multifunción. Sí. Que hace más versátil. Sí. Oye, por cierto, que no se me olvide que ayer jugó Wea y teníamos la duda de si era... Y es el hijo, me han confirmado ya, es el hijo de Josh Wea. Sí, es el que además el que metió el gol del Olympique de Marsella. Sí. Fue él. A mí me encantaba su padre, que me enteró que... Lo que pasa es que el hijo es... bueno, buenos días. Buenos días, soy Jesús, pero como ya has tocado el tema fútbol, ya has visto que me he lanzado. Eso. Sí, es el hijo del liberiano, de los primeros negros potentes en el fútbol. Lo que pasa es que este hombre, si no estoy equivocado, tiene nacionalidad de Estados Unidos. El hijo. Y lo que el padre la tenía francesa y liberiana. Y sí, no tiene, digamos, el físico que tenía el padre, pero sí tiene... cualidades. Sí.
Y a te preguntas cómo estamos, pues cabreados. De hecho, estamos aquí hablando, no vamos a recordar las conversaciones que hemos tenido fuera, pero ya hemos hecho nuestra propia tertulia y venimos cabreaditos. Me gusta, así venís Sí. Porque es que en la España actual, lo hemos dicho muchas veces, se puede estar o cabreado o depresivo. Los malos quieren que estemos depresivos para que no luchemos contra ellos, con lo cual la otra alternativa es estar cabreados. Bueno, pero se puede estar cabreado con una sonrisa, ¿eh? Sí, Pero yo creo que están ahora ellos más cabreados que nadie porque están viendo que se van a la mierda. No, y que este cabreo nos hace más fuertes. Sin embargo, si no entras en el decaimiento, ellos es cuando tatizan. Y lo de la vuelta les ha dado un guantazo, pero bien. Bueno, de eso hablaremos. Ahora hablaremos. Pero bueno, tenemos a Jorge Garrido, que hace mucho que no me veía por aquí. Jorge, ¿qué tal? ¿Tus vacaciones? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, mis vacaciones escasas, bastante cortas, pero... 5 días el pobre ha tenido. De vacaciones reales, sí, 5 días. Formalmente he tenido más, pero no, el trabajo no ha parado en todo el verano, ha sido tremendo. Bueno, tengo muchos oyentes, nos han pedido tu teléfono el otro día, porque te recomendamos como abogado laboralista. Sí. Unos cuantos oyentes que me han llamado, efectivamente. Lo cual significa que tienen problemas. Sí, que eso no es bueno, ¿eh? Que eso no es bueno, pero bueno, ante problemas, qué mejor que algún un buen abogado. Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, Luis María Fernández, que le han operado lo mismo que me operaron a mí del tobillo, el tuyo ha sido el de Aquiles. Yo me rompí el tendón de Aquiles. Igual que Esteban Pacios. El 1 de junio me rompí el tendón de Aquiles, una rotura total, a quirófano. Y yo también. Y un verano, bueno, el mío del año pasado, sí. Encerrado. Es difícil, es un posoperatorio pesado. Ha llevado la bota igual que esta. Estuve todo el mes de junio escayolado en la cama, luego todo el mes de julio escayolado en la cama. Yo a la semana me fui a Venecia, tío. Joder, macho, pues que lo tuyo ya es. De verdad. Vamos a llamar a Jiménez. Sí. No, y luego la quedado, la bota la llevé todo el mes de julio y he empezado a andar hace 20 días. Bueno, yo he empezado a jugar un poquito al golf ahora, 1 año y medio después. Bueno, en teoría es una lesión que hasta el año... Sí, hasta el año no puedes hacer nada. No terminas de estar... Sí. Y luego me he jodido la rodilla derecha ahora. Por eso estoy tomando magnesio del laboratorio Big Gain MG4, 4 magnesios. ¿De laboratorio? Big Gain. Son los mismos, o Lebudit son los mismos. No, pues no me suenan, ¿eh? Pues ahora te lo digo, pues anuncio aquí con nosotros. Así pues tienes que tomarlo de Pinisan, amigo. No, es que son los mismos. Big Gain y Pinisan es el mismo laboratorio. No lo sabía, porque Pinisan es muy buena marca. Pues que sepas que son los mismos. Muy buena marca. ¿Sabes cuál tienes que tomar? El magnesio 4 de Pinisan. Es que es el mismo. El total 4. Claro, pero es que se llama MG4 de Big Gain. Que lleva 4 tipos de magnesio diferentes y uno de ellos, que es el malato, es maravilloso para las lesiones. Pues ese es el que estoy tomando. Pues lo que pasa es que es el mismo, pero cambia la marca, porque muy unos bueno. son para almohadillos y otro para farmacias o farmacias, yo qué sé. Tómate tomo 2 pastillas toda la noche. Así no, estoy por la noche y por el día. ¿Así? ¿4 diarias? No, hombre, no. 2. Una por la mañana y una por la yo noche. Yo me tomo las 2 juntas por la noche. No, tómate una por la mañana para que te haga efecto también por la mañana el citrato. Es que me han dicho que así estoy más relajado. No, con una vale de sobra. Bueno, llevas el citrato y el bisglicinato. Lo que se aprende de estas tertulias. Claro. Bueno, vamos a escuchar... Es la salud del jefe. Hay una cuestión muy preocupante. Bueno, todos son preocupantes en esta España, pero, y además aprovechando que está Jorge, Alejandro Entembasaguas, que colaboró en Radio Ya, participaba de vez en cuando, ahora está en el debate, haciendo un magnífico trabajo, ha puesto al descubierto que David Sánchez vivía en la Moncloa, que estuvo más de 6 meses. Insisto, esto es muy grave porque todos sabemos lo que es Hacienda, cómo te persiguen, cómo te machacan, pero es muy grave porque supuestamente, si esto se confirma, habría defraudado a la Seguridad Social y había defraudado a la agencia tributaria, pero lo grave es que la agencia tributaria salió en defensa de una persona. Cuando fueron a declarar los 3, os pongo en situación, la juez Beatriz Viedma le pide un informe a Hacienda de dónde estaba declarando este señor. Le pasa un informe diciendo que este señor no tributaba en España porque vivía en Elvas y salían en defensa de este sujeto. Imaginaos cuando la agencia tributaria salió en defensa de un contribuyente. Yo creo que debe ser la el hermano del Presi. Del amo. Os cuento. Que lame en el culo. Os cuento lo siguiente. Beatriz Viedma ve eso y dice, oye, que está sin firmar. Que hay que firmar el informe. Sí. Y lo firman 3 inspectores. Nos llama a declarar. Y esto fue muy conocido, esto hace unos meses. Y los 3 dijeron, la juez le dijo, pero ustedes han comprobado que vive en Elvas. Y dijeron que no lo habían comprobado. Es que en verdad no lo sabía, pero ustedes han firmado diciendo que vive en Elvas. No, hemos dicho que tributa en Elvas y que está bien hecho ya, pero ustedes no han comprobado que vive en Elvas. Esto que te pase a ti o a cualquiera de los que estéis en esta mesa. Vale. Ahora,
Ni siquiera en Badajoz. En Badajoz pasaba temporadas en casa de su amigo Miguel Ángel Gallardo, en el aforamiento express, el que le colocó. Y ahora sabemos que donde vivía en verdad era Moncloa. La Moncloa. Poneos los cascos y si queréis, así nos ponemos en situación, escuchamos a David Centenbasaguas en lo que comentaba. Publicas en el debate, y estoy alucinando, ¿eh? David Sánchez estaba escondido dentro, o sea, David Sánchez todos pensamos que vivía en Portugal, y tú lo que publicas es que estaba viviendo en Moncloa escondido. Sí, efectivamente, estuvo viviendo durante más de medio año en el Palacio de la Moncloa y esta información es relevante en el momento judicial en el que nos encontramos porque el músico declaró a la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que le investiga, que tributaba en Portugal porque residía allí y lo que hoy contamos es que no residió nunca en Portugal, siempre estuvo viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y este dato es de enorme relevancia ya que podría ser constitutivo de un nuevo delito, en este caso de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Pero Alejandro, ¿qué evidencias hay de eso? Bueno, nosotros lo hemos confirmado con fuentes internas del Palacio de la Moncloa y existen registros del vehículo, de las entradas y salidas del hermano del presidente del gobierno dentro del complejo presidencial. Entiendo que eso no se puede ocultar. Si David Sánchez vivía en Moncloa, tendrá que haber entrado, salido, quiero decir, tiene que haber algún tipo de certificación digital, ¿no? De eso. Sí, y además es que nos consta que esta información se va a judicializar en breve, por lo tanto, el juez, si decide abrir diligencias con este nuevo delito, tendrá que cursar al Palacio de la Moncloa ese tipo de oficios para verificar las fechas exactas en las que estuvo pernoctando en el interior. Ya te digo que si fuese el juez Peinado, pedía las grabaciones de los vídeos desde el año 18 hasta el actual, de todos los días y de todas las horas para buscar a David Sánchez. ¿Se va a judicializar esto? Es decir, ¿se le va a abrir una investigación de Hacienda? Nosotros tenemos constancia de que sí, porque, en fin, varias de las acusaciones populares que están personadas en el procedimiento judicial contra el hermano del presidente ya han mostrado su interés en poner este asunto encima de la mesa. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha exigido al gobierno que explique si en efecto el músico estuvo residiendo ahí dentro. Y aquí es importante incidir, ¿no?, en el dato verdaderamente clave. No es delito que el presidente del gobierno tenga viviendo en el Palacio de la Moncloa a su hermano o a su primo, sino que David Sánchez estuviera viviendo en el interior mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. A ver, vamos a ver, Jorge, tú que sabes de qué. Bueno, yo, Jorge, por la parte, por la formación que tiene. Estos son varios delitos, supuestos delitos. Bueno, eso aparentan, desde luego. Desde luego, por lo menos en el ámbito financiero tributario, parece evidente, ¿no? Tú no puedes decir que estás tributando en el extranjero siendo falso. Para poder tributar en el extranjero tienes que acreditar que en más de la mitad del año, más de 6 meses, estás viviendo realmente fuera. Si no, no puedes tributar fuera. Evidentemente, lo que tú has dicho al principio es, cae por sí solo. Es decir, cuando la agencia tributaria ha salido en defensa de un ciudadano. O sea, si lo que va es detrás de todos los ciudadanos como perro persiguiendo a delincuente. Es decir, para la agencia tributaria siempre es un presunto culpable y tienes tú que acreditar y demostrar todo. Aquí resulta que le hacen informes y, como tú bien dices, firman hasta 3 inspectores sin comprobar nada. Pero bueno, eso... Pensar que eso, que se ha hecho de buena fe sin que nadie haya presionado de ninguna manera, pues es de una ingenuidad, en fin. Evidentemente también hay que probarlo, porque si esos inspectores no dicen fulanito o zutanito me ha obligado a firmar esto, pues tampoco lo puedes demostrar. Entonces es complicado. Pero en este audio que se ha puesto se dan unos datos referentes a que se va a judicializar el asunto y que hay constancia de las entradas y salidas del vehículo de este señor de Moncloa. Que eso, hay un control policial que permanentemente está controlando todas las matrículas que entran y salen. Es decir, eso existe. Y existe en cualquier organismo oficial, más aún en un lugar como Moncloa. Por lo tanto, eso se va a poder comprobar. Se va a poder comprobar de una manera objetiva y se va a ver que si ese señor ha estado más de 6 meses en ese año residiendo o entrando a diario
en Moncloa es porque no estaba en Portugal, no puede estar... Sí, pero Jorge, ahora llega la policía de ahí de Moncloa y le dice Sánchez, vosotros la boca calladito, mi hermano aquí no ha estado y ya está, y no le controléis el coche, y lo hacen. Vamos, que es Sánchez, por Dios, mafias. Hay unos registros que alterarlos es un poco más complicado que eso. Y de todas maneras, otro hecho que se constata, y es que en Moncloa, desde que este señor aterrizó, se ha convertido en la cueva de Alibaba. Sí, es decir, allí es donde su esposa hacía los negocios, su hermano, todo el mundo está en Moncloa. Bueno, hay una cosa grave que esta mañana he recordado. Begoña Gómez, cuando fue la pasada semana, dijo que Cristina Álvarez se dedicaba muy poco tiempo a ella, porque era una trabajadora, una funcionaria que trabaja 24/7, es decir, que las 24 horas es una esclava, 7 días a la semana. Luego tenemos un jefe de personal que iba a ser el secretario de organización, que no fue, no tomó posesión, porque tiene varias denuncias de que tocaba el culo a las compañeras de trabajo. Eso es una casa puta. Me refiero a Moncloa, no lo digo yo. Pues acordáis del secretario general después de Santo César, no pudo tomar posesión de su cargo, porque tenían 60 denuncias de compañeros. Pero ¿cómo vais a coger a este, que nos mete manos y nos dice piropos un poquito desagradables y subirlo de tono? Es decir, yo, el puterío, a ver, Jesús, Alicia y... Bueno, pero a mí no me sorprende el puterío porque estamos hablando del PSOE. Sí. O sea, puterío, coca, terrorismo, está ahí. O sea, es el PSOE puro. Y no lo digo yo, lo ha dicho la UCO y la Guardia Civil, que son banda criminal. Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Si Sánchez mañana coge, tira de carterita y empieza a pagar, tú callado, y mi hermano no estaba aquí en la vida, te digo yo que van a salir los policías de allí y van a decir, aquí no hemos visto a David nunca, el registro, mire usted que no hay nada y se acabó. Por favor, que es un mafia. Sí, lo que pasa es que no va a permitir que a su hermano le digan eso. Pero fíjate, el juez anticorrupción Francisco y además, perdóname un momento, es que está la verdulera, la meculos de Sánchez Mayor, que es la Montero, que se le cae la baba cada vez que ve aparecer a Sánchez. Bueno, es que está de ministra, quiere decir que... Sí, pero es que voy a mezclar dos cosas que luego están íntimamente relacionadas. Es decir, se ha aclarado muy bien dentro de lo que ha comentado Jorge, como acaba la entrevista esta que hacen, de que el delito no es que esté viviendo allí. No se puede vivir allí. Sino que el delito es pues que esté viviendo allí mientras dice que está viviendo en otro sitio para pagar menos impuestos. Esos impuestos que, como todos sabemos, van para sanidad, para educación, para vivienda. Hija, cualquiera diría que vas a decir que va putas. Entonces, no es un delito que viva ahí el hermano del presidente del gobierno, teniendo los medios más que suficientes para vivir en otro sitio, y se junta con una noticia publicada ayer, el que dice que 300 familias aún no tienen casa de los afectados por el volcán de La Palma. Sí. Es decir, 300 familias... ¿Por el volcán de La Palma? Sí, 300 familias de españoles no tienen casa, repito, no tienen casa, mientras que el presidente del gobierno mete a su hermano ahí para que además cometa un delito. Es decir, no le mete ahí porque el pobrecito era de los que estaban afectados por el volcán de La Palma y en vez de que viva en un barracón le mete ahí. No. Le mete ahí para que cometa un delito. O sea, son una mafia. Pero son una mafia siempre. Lo que ocurre es que ahora una serie de medios de comunicación están sacando a la luz algunas de las cosas y ellos, como tienen todavía muchísimo poder en otros medios de comunicación, pues intentan que todo esto se neutralice. Y si no se neutraliza de una manera, se neutraliza, por si luego hablamos del tema, no me voy a enrollar ahora, se neutraliza utilizando pues cortinas de humo o lo que muchas veces basadas en hechos que de verdad son gravísimos, como puede ser el genocidio de Gaza, pero lo llevan a poner el balón en su tejado. ¿Para qué? Para que se neutralice todos estos casos. Tú le coges ahora mismo a cualquier español y le preguntas sobre esto del hermano de... Sí, a mí lo que me suena de este tío, se quedan con el chascarrillo de que no sabía dónde trabajaba, porque eso es... No sabía dónde trabajaba, pero bien que sabía dónde vivía. Vivía en la casa de su hermano, que es la que le pagamos todos los españoles, y vivía ahí, repito, para cometer un delito fiscal contra el cual, si no se aclara esto, es posible, como bien dice Alicia, que quede en agua de borrajas o que se juzgue dentro de unos años y que luego haya un recurso y que ya no se acordará nadie ni de quién era el hermano de Pedro Sánchez, ni quién era la ministra de Hacienda y tal. Porque desgraciadamente lo malo de esto es que no tiene una solución pacífica. A ver, fuerte lo que ha dicho Jesús Muñoz, ¿eh? Y esto empieza a parecerse a eso, Mañana. Yo creo que todo lo que estáis comentando gira en torno a un término, que es la colonización. Es decir, este gobierno
no solamente el Partido Socialista, sino el Gobierno y todos sus acólitos, lo que han conseguido es colonizar como nunca todas las instituciones. Y no solamente las instituciones oficiales, sino también algunas privadas. Por eso mismo, el concepto que tienen de las instituciones es que están a su servicio. Acordaros esa frase de quién depende la fiscalía, ¿no? O ahora que reconocen que el fiscal es su fiscal, el fiscal general del Estado. Entonces, al final, la utilización de este tipo de lugares, como puede ser la Moncloa, pero que podemos extenderlo a la televisión pública española que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y está al servicio de una única ideología, o cualquier otra institución pública, en general, y también privadas, digo, es decir, el concepto que han hecho de las instituciones y de los lugares... Y de lo público, que es una desgracia, porque yo que defiendo lo público, resulta claro, que esto es para ellos. Claro, es que el concepto es, esto es nuestro. Y eso solamente ocurre en los regímenes totalitarios. Posiblemente estemos en uno. Entonces, esa situación que describís, que es muy interesante porque utilizamos las instituciones, las colonizamos y hacemos de ellas lo que queremos, además se utilizan para cometer presuntos delitos. Delitos que si cualquiera de los españoles cometiéramos, o presuntamente cometiéramos, nuestra vida se convertiría en un infierno. Estamos viendo en algunos casos cómo incluso la propia Fiscalía se niega a ejercer su trabajo para defender las causas que están afines políticamente. Entonces, el problema es muy grave. Es decir, no solamente es el concepto de la posibilidad del delito en sí mismo, que lo es que además el por qué se utiliza los espacios públicos y los espacios pagados por todos los españoles para ejercer una actividad que en unos casos puede ser delictiva y en otros casos abusiva. Recordemos, por ejemplo, las vacaciones del presidente del gobierno. Que se ha llevado a toda la familia. Por ejemplo, que se ha llevado a toda la familia. No se ha llevado al vecino del quinto de milagro. O la utilización... lo tiene. Sí. Se ha podido llevar al hermano. O la utilización del Falcon para viajes presuntamente no oficiales. Entonces, llega un momento en el que el problema de todo esto es que nos hemos acostumbrado a que cada mañana cuando amanecemos y abrimos los periódicos o los digitales, las noticias que vemos son de una gravedad tal que solamente una de las noticias que hemos vivido en los últimos 3 años, solamente una sería suficiente para hacer caer un gobierno en cualquier estado normal, democrático, garantista y de derecho. Pero el problema que tenemos en España es que las noticias que hemos tenido en los últimos 3 años son tan rápidas, son tan graves y son tan constantes que nos hemos hecho callo. Y entonces tú te despiertas una mañana diciendo, por ejemplo, como fue el caso de ayer, y acabo con la noticia que acabamos de hablar, del hermano del presidente del gobierno, es que ya llega un momento que dices, es como si ha ido que las cabras de la montaña del... Hemos normalizado lo que no es normal, ¿no? Hemos normalizado lo que está pasando en España. Para acabar, el grado de escándalo, o sea, la vacuna a la que nos hemos sometido los españoles respecto a los escándalos de este gobierno es de tal calibre, tenemos tanta costra que aunque suceda lo más grave que podríamos imaginar, creo que prácticamente... Bueno, pero también porque Feijóo no hace absolutamente nada y la oposición tampoco, ¿eh? Bueno, hablando de cosas graves, perdóname Alicia, hoy hemos sabido, me lo recordaba Ricardo Ferris, el comisario, que el inspector jefe de la comisaría central de Valencia, el que fue inspector jefe, o sea, pues es una noticia que nos aterró a muchos, que un ilegal o un supuesto mena, pues no saben la edad que tienen, quemó a una niña menor en el 95% de su cuerpo. Hoy está en libertad. ¿Perdón? Sí. Hoy está, tú imagínate. Ayer dijeron la noticia. Sí, no, además os voy a... No, y lo hemos dicho, lo ha dicho. Pero es que la noticia de La Sexta ayer, como sabéis, yo, por deformación profesional, es decir, para poder criticar cómo mienten los medios de comunicación, tengo que ver lo que dicen los medios de comunicación. Sí. O bien me lo envía la gente, o bien de vez en cuando pues zapeo. Ayer en La Sexta, en TV, por la noche, estuvieron poniendo al hombre este. Desconozco la verdad, os digo lo que dijeron, de que no solamente no es que la hubiera quemado él, sino que entró ahí para salvarla la vida. Y que como hasta hace poco, repito, lo que dijeron ayer en La Sexta, no os digo si fue verdad o no, y que como hasta ayer no podían haber tomado declaración a la chica, porque estaba grave, no se había podido dar a conocer esto, que según ellos era la verdad, que este chico no solamente no hizo nada contra ella, sino que entró para salvar la vida. ¿Es verdad? No lo sé. ¿Es mentira? No sé. ¿Cuál era el corolario de esto? Porque esto no lo dicen para limpiar la imagen de esto, es qué mala es la ultraderecha, sí, que ha intentado que durante todos estos meses
nos ha estado mintiendo. Entonces empezaron a mezclar Torre Pacheco, manifestaciones de Falange contra la inmigración, es decir, ya tienen un hecho que, repito, no sé si es verdad o no, pero para ellos utilizar, como muchas veces dicen, su relato, su fuerza del relato y tal. ¿Qué pasa, Jesús? Que es lo que dije yo en el último programa. Aquí da igual, porque el que está viviendo todos los problemas con la inmigración es el ciudadano. Claro, también. claro. Y eso no lo va a cambiar nadie. Pero porque ni Sánchez exactamente, ni nadie. Y por eso están acojonados, porque están viendo que muchísima gente se está lanzando a la calle, que la gente está harta ya de robos, de violaciones, de palizas. Sí, pero han fracturado. Con el ojo así. Completamente de acuerdo, pero han fracturado tanto la sociedad, han fracturado tanto al pueblo español, que saben que hay, desgraciadamente, millones de españoles que hagan lo que hagan, como decía Luis María, y piensen lo que piensen, van a seguir apoyándolo. No, bueno, vamos a ver. Yo ahí no estoy de acuerdo. Sí, y lo vas a ver en cuanto que tengan la oportunidad. Bueno, mira, entre el PSOE y Sumar han perdido 3 pero millones eso, de ¿quién te lo votos. dice? Sí. ¿Las encuestas? Pero todas, Vale. todas las primeras, menos el CIS. Todas las encuestas. No, Bueno, pero, pues espera, pues déjame siempre acabar. vas a tener que hacer más caso al CIS que a las otras, porque el CIS es el que va a crear lo que va a salir luego de las urnas. Bueno, pero aquí cada uno, o sea, yo Claro. el CIS no me creo ni que lo lleve Tezano. A ver, Luis María, sí, y cuando acá este tema, si esto se confirma de que este joven acusado de quemar ha pasado 3 Lo meses pusieron como exclusiva, 3 o 4 repito. meses en la cárcel, entonces a quien hay que colgar es a quien no había tomado esas medidas. Lo que pasa es que yo eso tengo muchas dudas, seguramente este el tema- inspector Ferrín me dice todo lo contrario. Que Claro, es claro, libertad. pero justo como me chocó con lo que vi ayer, dije, ¿quién miente? Pues hombre, Es raro, ¿eh? Pero es que aquí han puesto libertad, el que mató a Bueno, otro la de un manada, balazo en pero la que- cabeza. pero ¿qué me vas a contar chico a mí, en un Alicia? pueblo por defender a una chica, el que le Sí. mató con el bate estuvo a la semana en la calle. y el bulo del O sea, que culo, y tampoco es- tenemos 1000 ejemplos, pero te digo que es que rápidamente utilizan cualquier cosa que sea verdad o no para lanzar su verdad, y esa verdad es la que va a cuajar, repito, en millones de mentes enfermas. Pero que que ya no cuaja igual, Bueno, Jesús, que no cuaja que igual. ojalá. Que yo he hablado con mucha gente de izquierdas que está hasta el moño de Sánchez y que no les da miedo salir a la calle. Pues que O sí, sea, yo tengo en mi tienda, a mí me viene mucha gente que a sí. felicitar por cómo hablamos en la radio, porque dice, yo que le he votado Que sí. y que no le voy a volver a votar en mi vida, tengo pánico de ir a una manifestación, porque sé que la policía va a ir a darnos. Pero luego van y le vuelven a votar, hombre. Es Que que... no, A ver, sí, y luego respecto- me ha mandado el inspector Ricardo Vale, Pérez una- respecto a este también, me lo tema, va a enviar, yo sí. desconozco la realidad, que esto vaya por delante siempre, se desconoce la realidad, pero sí que introduzco una variable en el debate, y es cómo utilizan determinados medios de comunicación la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad en función de su adquisición ideológica. Es decir, hay determinados medios de comunicación que están muy por la labor de desmentir bulos. No estoy diciendo que esto lo sea o no. Hablo Depende en qué general. bulos, pero sí. No, ojo que voy a eso. Es decir, qué rapidez, qué rapidez y qué eficacia en desmentir ciertas noticias, ¿no? Pero no hay ninguna rapidez y ninguna eficacia ni ninguna urgencia en desmentir otro tipo de bulos. Es decir, yo conozco personalmente situaciones de bulos mediáticos que han sido absolutas difamaciones y mentiras que quedaron demostradas como mentiras y nunca se desmintieron en los medios de comunicación porque difama que algo queda, ¿vale? Pero con determinadas cuestiones en función de nuestra filia o fobia ideológica hay que apresurarse en sacar este tipo de Tal cual. noticias. Y ahora voy a poner un ejemplo, y muy gordo, y además, como decía Jesús, se produce luego el relato, que es, vamos a aprovechar, no estoy hablando de este caso, pero bueno, Sí, bueno, nos vamos está a mandando aprovechar una información, que hay Ricardo. una beta, hay una grieta en esa información de hace 3 meses para ahora decidir que la brújula va a empezar a señalar hacia todo ese odio transmitido por esa parte de la población. No, esto no es así. Es decir, esto es puro relato de ficción, de narrativa emocional. Es decir, el periodismo tiene que estar al servicio de la verdad, no de su verdad. Y entonces vemos cómo estos mismos medios de comunicación que se dedican a veces a difamar, a señalar, a calumniar a personas o a contar hechos de una manera sesgada, como por ejemplo yo he contado muchas veces, lo contaba en el libro, pero lo sigo contando, cómo se despersonaliza y cómo todos los días escuchamos ultraderecha, fascistas, derecha radical, la extrema derecha, pero a los partidos de izquierda radical se les llama por su nombre,
Que eso es una cosa que el ciudadano ha adquirido per se de una manera inconsciente. Bildu es Bildu, Esquerra Republicana es Esquerra Republicana, la CUP es la CUP, el comunismo es los comunistas, Podemos es Podemos, pero todo lo demás que no está en ese espectro es lo peor desde el punto de vista terminológico del ser humano. Entonces, ese sesgo informativo al final terminan al servicio de su realidad, que es apresurámonos a desmentir esto, que no sabemos, y al cabo, si es verdad o no es mentira, ¿vale? Porque se dan muchas versiones de muchísimas cosas, ¿vale? Y nos las tragamos como ciertas, pero es que además una vez que intento desmentir esa información, además señalo a un nuevo culpable respecto a los bulos. Le lanza un Pero satélite. mira, hay una cosa muy clara. Charos hay en todos los países, gente bruta hay en todos los países, pero también hay gente que está despertando. O sea, yo lo que no quiero es que estemos tampoco todo el día deprimiendo a la gente. Esto, no, pero déjame acabar, Jesús, lo que te voy a decir. Mira, el otro día en Casa Pedro, o sea, en la 1, el abuelo Ruiz, el mayor comepingas del gobierno, que está todo el día con la pinga de Pedro en la boca, el Javier Ruiz, el abuelo, contó, sabéis que hubo un ametrallamiento en un autobús en Jerusalén o en Tel Aviv. En una parada de autobús entraron varios terroristas de Hamás, ametrallaron a todos los que estaban en el autobús, esto ha sido hace 15 días, y los mataron, y entre ellos había un español. Bueno, pues el abuelo Ruiz, en su programita de televisión, lo primero que hizo nada más empezar el programa: señores, un español muerto por culpa de Israel, por un bombardeo de Israel ha muerto este señor. Y al minuto le mandan ¿qué coño estás diciendo? El español ha muerto por un ataque de Hamás. Se acabó la noticia. O sea, como dicen, no rectificaron nada. ¿Y sabes quién fueron los que salieron a dar la cara y a llamarle la atención? El Comité de Televisión. El Comité de Televisión Española, que están hasta aquí ya de malas lenguas y de el programa de Javier Ruiz. Y los propios trabajadores de televisión están hasta los cojones de Javier Ruiz, de Cintora y de los programas que están haciendo, y son los primeros que los están llamando, que no son objetivos, que están mintiendo y que se están inventando los propios comités de televisión española. A ver, Jorge. Bueno, la televisión... A ver, Televisión Española lo ha convertido en la secta de Sánchez. O sea, eso es evidente. Ahora mismo la objetividad no existe en Televisión Española. La más mínima objetividad no existe. O sea, ha dejado a La Sexta como moderada. O sea, es una cosa, absolutamente inaceptable. Y bueno... no hay más que ver a los que salen. Laichau Rondo, Javier Ruiz, Cintora, pero es que luego tienen al Gonzalo Miró, que es otro de los mayores sinvergüenzas que hay en el mundo de la comunicación. Si me permites terminar, el asunto va a ser que cuando, quiera Dios que pronto, aunque bueno, depende para qué, no sé si es para bien o para mal, pero bueno, cuando cambie el gobierno y haya una limpieza en Televisión Española, si es que la hay, y depende cómo la hagan. Muchos condicionantes. Bueno, tampoco quiero en ese sentido pecar de optimista, porque nada invita al optimismo, pero en cualquier caso, a poco que se les meta mano a estos señores, hablará de represión, de vulneración censura, de censura, no sé qué es lo que ellos están haciendo y lo que han hecho con todos los que la izquierda no va a dejar gobernar a la derecha. Es de una hipocresía y lo van a hacer. Es que es tremendo lo que pasa actualmente en Televisión Española. Es absolutamente inaceptable. Y no sé cómo en la oposición no están montando, pues eso, el pollo, pero bien montado, porque más allá de dos declaraciones de vez en cuando, pues no hacen absolutamente nada. La oposición tenía que hacer lo que hizo Sánchez cuando estaba Rajoy, que les acosaban en todas partes, que hablaban de mierda todo el día. El otro día se comprobó cómo se hace política en la calle. Ojo, no estoy justificando lo que se hizo, pero se demuestra como cuando quieres cuando crees que tienes un as en la manga, sea un as de una carta falsa o de una carta verdadera, dices, yo ahora voy a utilizar mi as en la manga. ¿Cómo ha utilizado la izquierda el tema de Palestina? Cuando aquí, lo hemos dicho yo, que soy contrario al Estado de Israel, incluso a su inicio, es decir, más contra el Estado de Israel, en España hay pocas personas, por lo menos, que lo manifiesten de manera pública como yo,
Sé que lo que hizo el otro día la izquierda española, lo que lleva haciendo semanas, pero sobre todo el otro día, es un acto de absoluta hipocresía y de absoluto, por un lado, blanquear a todo lo que está pasando en España relacionado con la izquierda para que se nos olvide, y segundo, está demostrando cómo se hace oposición. Eso sí, tienen al lado a una serie de ministros del Interior, de delegados del gobierno, que les consienten lo que no nos consentirían a los demás. Exacto. Pero es que también saben utilizarlo. O sea, es que por eso yo hace ya muchos años, que Javier me conoce, y desde que empezó Pedro Sánchez, y ha empezado a hacer cosas, le dije: cuando gobierne la derecha, si es que gobierne, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a reír de las protestas de Ferraz, nos vamos a reír de un montón de cosas, porque vamos a ver cómo arden las calles por la mínima, cómo van a hacer las huelgas que no han hecho, cómo eso que decía Jorge, esas que tendrían que salir de los propios trabajadores o de las propias instituciones, personas dignas, a criticar lo que está pasando, como ellos van a cualquier cosa, que se ha caído un bolígrafo en una mesa, van a utilizarlo de manera torticera. Y desgraciadamente es así. Y no estoy defendiendo que se haga estas cosas, pero es que ellos las hacen. Entonces, en el momento que tú te enfrentas a unos tíos que te pueden quemar una ciudad, como pasó en Cataluña durante semanas, y dejaron de arder las calles de Cataluña porque empezó a llover, porque si no todavía seguirían ardiendo, y tú te enfrentas a hacer un comunicado con chaqueta y corbata detrás de un estrado, pues evidentemente ¿quién va a ganar? Pues van a ganar ellos. O sea, a ver si nos enteramos que estamos en guerra hace muchos años. Lo que ocurre es que aquí los muertos, los heridos, los damnificados, los presos, los ponemos unos y ellos van ganando. Y van ganando porque ellos son crueles, viles y todo lo que queramos llamar, pero saben hacer su papel. Y en los otros lados están esperando a que este gobierno caiga de Maduro, y nunca mejor dicho lo de Maduro. No va a caer solo, no, claro que se lo consiente. Porque hay gente en televisión que tiene el papo de salir y decir que lo de Cataluña no fueron terroristas, ni que salió todo ardiendo, ni nada, que eso es mentira. Las instituciones del régimen, desde el rey abajo, la han seguido blanqueando durante... A ver, Garrido y de todas maneras, Jesús ha puesto un ejemplo que yo quiero resaltar, porque es un ejemplo de cómo la izquierda maneja tan bien el relato, y es el tema de Israel. El tema de Israel es el tema que está sirviendo mejor a los intereses de Sánchez. ¿Por qué? Porque sirve, lo que habéis dicho, para desviar la atención en base a una línea, en principio, más justa, que es denunciar el Estado genocida de Israel, porque es un genocidio tremendo lo que está haciendo, lo cual no quiere decir que haya que justificar a los terroristas de Hamás, porque es que esa es la trampa en la que mete Sánchez, en la que mete Sánchez también a la oposición, porque hemos visto a la portavoz de Vox decir unas cosas que, claro, es a lo que le está empujando de alguna manera Sánchez, porque claro, dice, como Sánchez defiende a Israel, como Sánchez ataca a Israel y defiende, pues decimos que defiende a Hamás, y está cayendo en la trampa de defender al Estado genocida de Israel, que tampoco hay que defender. Entonces, es un ejemplo de manual. Es que aquí tanto cuesta denunciar a unos y a otros, tanto cuesta denunciar a los terroristas de Hamás como al Estado genocida de Israel. Y tú sabes que hay que ponerse en un bando o en otro. Porque jamás ha aplaudido a Sánchez y les besa los pies a Sánchez. A lo que voy no caigamos en la trampa. El que por llevar la contra a Sánchez al final defiende a Israel, está cayendo en la trampa de Sánchez. Tienes toda la razón. No, pero vamos a ver, yo por ejemplo, yo no defiendo lo que está pasando, pero es que estoy hasta los cojones de la puta hipocresía de la izquierda, ¿vale? Porque genocidios hay en el mundo entero. Y ya estamos todo el puñetero día con Israel. Pero hay que denunciar a todos. Porque mira, Israel tiene bula para hacer todo lo que le da la gana. Jorge, 8.000 cristianos en Nigeria en el último mes. 8.000. Asesinados a machetazos. El otro día le preguntábamos... Eso sí que es un genocidio. También, ¿Dónde están? ¿Por qué no se habla del Sáhara? Que me va el Javier Bardem como un ridículo con su pañuelito de Palestina. Cuando hace 4 años, porque defendías al Sáhara. Rata de mierda. No, pero y ahora te callas. Eso no te tiene que hacer defender a Israel. No, pero lo que a mí no me van a decir es lo que yo tengo que hacer 4 que no saben qué hacer en casa y salen a defender un sitio que no saben ni dónde está. No seguimos tanto, no saben ni dónde los oyentes me dicen que no nos escuchan, pero como me da la razón de que siga habiendo millones de mentes intoxicadas que le siguen creyendo. Pero también hay otros millones de mentes limpias. Por cierto, Maillo, el portavoz del coordinador de la izquierda hundida, porque está hundida, ha dicho que los ministros no van a ir a... que ha propuesto que los ministros de la izquierda hundida no vayan al Consejo de Ministros. Cojonudo,
Ojo, ¿y Hasta por qué el no tipo hicieron lo mismo laboral. con el Sáhara? Qué absurdo. Pero es ridículo, es decir, que se ponen en huelga contra sí mismos. Que es el Mira, gobierno. Javier, a mí lo que me revienta es que estén utilizando Israel para todo. Ahora vas a decir tú si vamos a ir a un mundial, si vamos a ir... O sea, claro... Bueno, eso es una... No, por eso, Alicia, no hay que caer en su trampa. no hay que Claro, caer. basta Por ya eso, de Israel, porque basta él ya él de lo Gaza. utiliza, saca el capote y Claro. entramos todos como todos. Ocúpate de A mí, Valencia, vamos a ver, ocúpate la izquierda- de La Palma, no de un territorio que está a 5.000 kilómetros de aquí. La izquierda hubiese sido más creíble si dice... Yo vi las imágenes de la matanza, las vi sin filtrar. Os aseguro que son durísimas. ¿Pero la del 7 de octubre o esta? La del Porque 7 de la del 7 de octubre ya nos hemos olvidado. No, la del 7 de octubre. Y eso fue salvaje. terrible. Y digo, esos 1.000 o 1.500 o los que sean deben ser ejecutados, exterminados ipso facto. Dicho lo cual, lo que está pasando ahora no tiene justificación ninguna. No, no. Tú no puedes Pero, bombardear Bilbao porque han secuestrado a 1.000 tíos. Sí, lo puso- Así es, Javier, pero pero hay algo que es que al final hablamos del problema de Israel. Eso, es yo que, no es quería que hablar de eso. el pueblo palestino ha sido tradicionalmente el pueblo musulmán más moderado Eso de lo ha sido. toda la zona. Bueno, Lo ya ha sido sea siempre. que un corrupto estaba casado con una cristiana. Estaba casado con una cristiana Claro. y eso es inaceptable para la, Pero la igual mayoría de los pasó, musulmanes. el- ¿Y por Pero qué? si es ¿Y que por los qué? propios ¿Y por qué? gazatíes odian a Hamas, ¿Y los por propios qué? gazatíes. Pues ya, pero si es que ¿por qué quién en crea un pueblo, Hamas? en un pueblo tan moderado que incluía a cristianos han acabado apoyando a los radicales? Claro. Porque les hemos dejado abandonados todos Sí, claro. y les hemos dejado Pero- en las manos de Israel para que abusen, les echen de sus Y- casas y les exterminen. y- Y al final y- se han acabado radicalizando. Por eso. Y una clase política de la Palestina muy corrupta. Muy corrupta, muy Que se han fácil. quedado Claro. con todas las ayudas internacionales y con Israel, todo, ¿eh? 12 billones de A ver, dólares, Como billones. Israel es Llevan, muy breve, se- muy viven, breve. Y viven como los Israel de es Hamas muy con listo, ese dinero. y como Israel es muy listo y sabía que esa clase era muy corrupta y que el pueblo palestino era bastante dócil, crean Hamas para acabar con la autoridad, con la OLP de entonces, la Autoridad Nacional Palestina de ahora, para poner y que Sí, se queda solo con Cisjordania y dominar Gaza, para hacer lo que están haciendo hoy, que están entrando a saco, y lo han dicho, para destruir absolutamente Gaza. Para A ver, dividir, y- radicalizar y y así lo que, justificar lo su que sí que actuación. creo que vamos a estar de acuerdo todos es en la hipocresía de la izquierda, y entonces recordar solo unos datos. La URSS fue el primer país en reconocer plenamente de jure a Israel en 1948, después de que Estados Unidos lo hubiera reconocido parcialmente. La URSS envió armas a las milicias del Estado de Israel desde Checoslovaquia en 1948. Stalin permitió temporalmente la emigración de judíos sionistas a Es Israel mientras el pueblo ruso no podía salir del país. Golda Meir visitó la URSS en 1948 con representantes de Israel, siendo recibida por judíos soviéticos. David Ben-Gurión, judío soviético, ideológico socialista, fue el primer presidente de Israel y se saltó el tratado de partición invadiendo más territorio palestino y sentando la base del conflicto palestino-israelí. Y acabo. Y el sionismo socialista creó los Bikutzim en Israel como unas surgidas de la ideología socialista que acabaron desplazando a la población palestina. Por eso decimos que la izquierda es absolutamente hipócrita, porque la izquierda está defendiendo a Palestina porque últimamente los países comunistas la defendían, pero fueron los países comunistas los primeros que reconocieron el Estado de Israel. Mientras que España, por ejemplo, que no estaba en la ONU, no reconoció al Estado de Israel hasta 1985 con Felipe González, qué casualidad, un socialista en el poder. A ver, Luis María Fernández, de todas formas, no era el tema de fondo. Una cosa es la hipocresía, claro, pero por eso quería y no era el tema de fondo, hablar de la cuestión de Israel. Lo que sí que es grave es que ahora que si no vamos a Eurovisión como si no tuviéramos problemas más serios que Eso hacer. es a lo que voy. Eso, Que ya sí, no están como decía Don ayer, que vamos a entrar en un metro y vamos a preguntar, ¿hay algún judío? Le pegamos, lo matamos, lo tiramos fuera. Es que están llegando Alicia, a eso. Bueno, pero bueno, no entremos en Una obsesión horrorosa. Bueno, no entremos en ese juego. Claro, forma parte de la escenificación simbólica que trabaja muy bien el relato de la izquierda, que, repito, si es que está todo escrito en el libro que escribí, ¿no? La izquierda tiene, desde la Revolución Francesa, adquirido la forma de contar las cosas, evadiendo muchas veces una realidad para construir una narrativa de ficción emocional, porque todo es emocional. Mira, había un chiste, respecto a lo que estabais comentando antes, había un chiste, me interesa mucho la televisión española, había un chiste muy interesante de Mingote, que salió hace años, y que se veía a unos señores en un bar, en una tasca, y decía uno todo indignado: la clase obrera de izquierdas estamos indignados, y cuando haya un gobierno de derechas nos van a oír. Sí, así. Ojo con esto. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez ha encontrado
en la agitación, no voy a entrar a valorar, porque yo creo que lo habéis dicho todo y evidentemente hay una situación de hipocresía. No voy a centrarme en esto, pero mira, el interruptor de nuestra identidad solidaria se enciende o se apaga en función de nuestra filiofobia ideológica. Porque, ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Qué pasa con los cristianos en Nigeria? ¿Qué pasa con el Kurdistán? ¿Sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis lo que ocurre? Que hay una, desde mi punto de vista, valga por delante que habéis dicho cosas que estoy de acuerdo, vamos, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, y es que la izquierda se moviliza en función de una emoción de relato que está siempre a lucha de clases. O sea, ellos necesitan una lucha de clases continua y constante. Sí. Siempre tiene que haber una lucha de clases entre hombres y mujeres, entre el obrero y el empresario. Y este tipo de situaciones, como la que estamos viendo ahora, no es ajena a ello. Es decir, ¿por qué la derecha, por qué la izquierda se solidariza, o una parte de la izquierda se solidariza con la bandera palestina? ¿Verdaderamente les importan las vidas de los palestinos? Una mierda, ¿les importa? No, aquí lo que ocurre es que Israel es rico y Palestina es pobre. Exacto. Porque cuando el conflicto es entre dos pobres no nos interesa, porque al no haber una lucha de clases y una situación de desigualdad, entonces no podemos manejar el relato marxista comunista, que es el que está en el trasfondo de todo el relato de la izquierda gubernamental, de todos los casos de corrupción. Siempre el relato que ellos, el contrarrelato que utilizan para defender o atacar al adversario es la lucha de clases. El rico y el pobre, efectivamente. Entonces, dicho esto, hay una cosa muy interesante que habéis comentado antes, que ha introducido Jesús. Decía también de Televisión Española, Jorge, algo muy interesante. Televisión Española es una de las instituciones que está más desprestigiada y colonizada. Es gravísimo lo que pasa con esa institución, que está pagada con los impuestos de todos los españoles, pero que está solo al servicio de unos cuantos. Y eso no es la pagamos todos, pero solo la disfrutan ellos. No, pero no solamente la disfrutan, sino que además el discurso predominante o único es el que aceptan una parte de la población. Pero voy a lo que voy, que esto es muy interesante. Ojo, porque la utilización del discurso enfervorecido para encender las emociones y lanzar a la calle a la gente para que lance vallas, haya 20 policías heridos, etcétera, etcétera, es solo un aviso de lo que va a ocurrir cuando cambie el gobierno. Bueno, estuvimos... Cuando cambie el gobierno... Claro, no, está cambia el gobierno. Lo comentábamos ayer, pero mira... Vamos a ver cómo la convivencia va a intentar hacerse insoportable por parte de este tipo de ideologías, porque su única manera de subsistir es trabajar un relato de confrontación a través de lo bueno y lo malo. Y como siempre ellos han decidido que están en el lado correcto de la historia, todo lo demás va a ser prescindible. La famosa tensión de la que hablaba Zapatero a Gabilondo. Cuando decía hay que provocar tensión. Sí, ¿Nos interesa la tensión? Claro, sí, nos interesa, pero luego, siempre. Como siempre, la derecha es la mala. Oye, acordaros, lo de Shakira la comprobaron hasta los pagos en la peluquería para demostrar que vivía en Barcelona y no residía en el extranjero. Esto me escribe Luis García Castañeda. Mira, a mí me gustaría que escucharais esto. Bueno, hay dos cosas graves respecto, por ejemplo, a las palabras de Pachi López. Mira, a la izquierda nunca le ha importado ninguna causa. Yo creo que los que estamos aquí lo sabemos. Ha utilizado esas causas. Las ha utilizado... Le interesa instrumentalmente. Mira, ¿os acordáis el asesinato de Samuel, creo que era en Coruña? Sí. Que era gay, y dijeron que había sido una extrema derecha por un tema homófobo. No. Le matan unos panchitos, para que nos entendamos, ¿no? Que era una banda de delincuentes, además seguidores de los Razor Blue, de estas bandas de izquierda, y porque entendieron que Samuel había mirado mal a una de sus hembras. Y le dio una paliza y lo mataron. El mensaje era que la extrema derecha había asesinado a un homosexual. Ese fue el mensaje. El del bulo del culo, o no sé si era Samuel del bulo del culo o el asesinado en Coruña, llegó, tenía un problema con su novio, había estado fornicando, zumbándose con un tío, y el novio le pilló y que ha sido la ultraderecha que me ha pillado. Salen a manifestarse, oiga, que es mentira. Bueno, es igual, preguntan a la ultraderecha. Con carteles de Abascal asesino. Que lo que había ocurrido era anecdótico, pero que lo importante eran las agresiones, la instrumentalización. Menos cuando lo cometen los musulmanes que viven aquí, claro. Hablamos de televisión española, pero hay una cadena que es la cadena SER. La cadena SER, que es la cadena a la que supuestamente el fiscal general del Estado le filtraba los datos. Hemos escuchado auténticas barbaridades a raíz del crimen de Charlie Kirk, que no digo Charlie Kirk, al que yo tenía admiración como un patriota
americano, pero es verdad que yo admiro mucho a patriotas británicos, pero que nada tienen que ver conmigo, porque ese patriota británico seguía ya con mi tierra, que es Gibraltar. No sé si me entiendes, cada uno en su terreno, ¿no? Cada uno en su terreno. Cayó en mis manos este audio de una mamarracha, una tal Nerea Pérez, que venía a justificar que era justicia poética lo que le había pasado a Charlie Kirk, que se lo merecía este joven de 31 años. Escuchen esto y os vais a quedar estupefactos. Hace unos días, uno de los grandes defensores mediáticos de Trump, uno de los responsables de su victoria, Charlie Kirk, fue asesinado a un disparo en el cuello mientras daba una charla en una universidad de Utah. Las imágenes son brutales, se han circulado mucho. Vamos a ver primero quién era Charlie Kirk. Charlie Kirk defendía la superioridad intelectual de los blancos sobre los negros y de los hombres sobre las mujeres. Decía que estas debían permanecer en casa, que no debían abortar en ningún caso, ni siquiera las niñas, ni siquiera en casos de violación, ni siquiera si corría peligro su vida. Nunca. Pensaba que una maquinaria superior, llamada cultura occidental, cristiana, tenía el pleno derecho a conquistar territorios a su antojo a toda costa. Por supuesto, defendía el genocidio en Palestina. Decía que el derecho a portar armas en Estados Unidos, amparado por la Segunda Enmienda, está por encima de las vidas que arrebatan esas armas. Decía textualmente que todos estos tiroteos en colegios, centros comerciales e institutos merecían la pena. Y aquí seguro que la gente que nos está escuchando, Aimar, estará pensando, vaya, parece que a los ultras les pasan cosas ultras. Charlie Kirk estaba comprometido con la idea de un mundo organizado jerárquicamente por la fuerza con seres humanos de primera y de segunda. Charlie Kirk sacaba más rédito político cuanto más aterrorizada, insegura, paranoica, ignorante y violenta fuera la sociedad estadounidense. Aunque debió de olvidar el detalle de que él mismo y su familia también formaban parte de esa sociedad. Cualquiera que empuje a la masa hacia algo que no quiere para sí mismo es un charlatán intimado. Cualquiera que piense que el contexto no le va a salpicar jamás. A sí misma. Es decir, primero es un relato triunfado de falsedades. ¿Pero dónde era? En la cadena SER. Un programa y esto lo permitió la cadena SER. Hombre, yo quería decir algo de esto. Nerea Pérez, sí. Lo primero, que como bien decía o insinuaba Luis María, al final se están definiendo a sí mismos. Es decir, lo que están achacándole al otro es lo que hacen ellos. Los ultras son ellos. Es una definición perfecta de lo que están haciendo. Parece que se están mirando a un espejo. La extrema izquierda a lo largo del mundo. Tal cual. La izquierda, no separamos porque la izquierda es siempre la misma. Manipulando. Yo no seguía a este hombre, con lo cual no sé hasta qué punto exagera o no, según tengo entendido. No, yo he oído mítines suyos está y no es verdad. Manipulando completamente lo que pensaba este hombre. Pero lo importante, que eso es lo que yo quería resaltar, cuando en los medios de comunicación personas como esta dice estas barbaridades, está lavándole el cerebro o influyendo en mucha gente para que piense, pues está bien asesinado. Claro. Y voy a poner un ejemplo. Un vecino mío, persona normal, no especialmente ideologizada, nada de nada, comentando en sus redes sociales, qué pena que no cayeron 2 por el precio de 1, poniendo la foto también de Trump, porque Dios no es tan generoso como para esto. Fíjate. Un vecino mío normal, con el que yo hablo todos los días, que no está... ¿Por qué? Porque está intoxicado por gente como esta, a la que le acabamos de oír. Bueno, el que estaba intoxicado es el propio asesino con 21 años, 22 años, que estaba intoxicado. Bueno, que le pagaron, ¿sabes que le pagaron? Y ahora no te lo pierdas, como le condenen a pena de muerte, encima la víctima va a ser él. No, pero es que le pagaron, es que están diciendo que hay una trama detrás, que le pagaron $400,000 por hacer esto, ¿eh? Aunque no fuera así. Cuidado. Sí. ¿Sabéis quién es Ignasi Guardans? Sí. Me suena, pero no. Sobre este tema, precisamente. Ignasi Guardans fue un... ahora mismo no sé cuál es su actividad, pero fue un político que estuvo al frente de la Dirección General de el ICA. El ICA es el Instituto de Ciencias Audiovisuales, Cinematografía y Cultura, ¿vale? Tuit de Ignasi Guardans de hace unos días, que ha sido bastante comentado por parte de periodistas. O sea, esto no es que lo diga yo, es que esto ha sido muy comentado. Y en Estados Unidos alguien ha asesinado a un fascista y un promotor del neofascismo. No tengo nada positivo que decir de este tipo, ni vivo ni muerto, pero al menos por ahora nada justifica la violencia contra estos miserables en aquel país. Esta muerte es un crimen y así debe ser tratada. Atención, pero al menos por ahora, es decir, por ahora, nada justifica la violencia contra estos miserables en aquel país. Y dice Víctor Lenore, un periodista, dice, son mensajes así, exactamente así, los que han creado el caldo de cultivo para el asesinato de Charlie Kirk. Es decir,
Que otro apriete el gatillo, pero yo te apunto el rifle hacia un determinado lugar. Sí, pero ¿os habéis preguntado si ese tío hubiera sido comunista? Sí, espera, lo que que hubiera acabo. Ahí voy, pasado? a ver, acabo, Alicia. Es que el problema, además, es que este tipo de afirmaciones, como las que acabamos de escuchar de esta señora de la cadena SER, se hacen desde un supremacismo moral intelectual que ni tiene ni le corresponde, porque se han fabricado un púlpito de la gloria ellos mismos, en el que han decidido que la moral es cuestión suya, y que ellos han decidido, decía esta señora, hablaba de Charlie Kirk, que yo no le conocía, ni siquiera había leído nada suyo, pero ojo, lo que el mensaje que traslada esta periodista o esta señora es cuando criminal. dice esto es moralmente yo puedo decidir quién está bien muerto o no en función de lo que diga y de lo que vaya en contra y de lo que piensa. Pero mira, hay una cosa que a mí me cabrea Sí, y de verdad, que esta gentuza esté diciendo esto cuando su presidente está gobernando con etarras que daban discursos terribles. Y yo no oía a ninguno decir, qué barbaridad, qué discurso ETA, que están hablando de matar, que están justificando las muertes. Ahora esos criminales están gobernando con Pedro Sánchez. Yo no veo a ninguno de la izquierda decir nada. Es que ellos, todos estos que están Callarse diciendo estos como mensajes, ratas. son los mismos que nos dicen que Bildu es un partido democrático y constitucional. Exacto. Se les ha olvidado los 1000 muertos enterrados bajo tierra en Y España. las celebraciones que hacían con los disparos en etarras la nuca. cuando mataban a niños, pues, que salían, vamos, celebrando. Como siempre digo, y lo repito otra vez en el libro, la izquierda ha sabido trabajar muy bien el relato, claro. porque cuando ejerce la violencia lo llama revolución. Hombre, Exacto. también se les olvidó los 7.000 religiosos que asesinó el PSOE. No, Digo el PSOE porque era el responsable. No, sí, precisamente. Perdona, Almudena Grandes se rió de las monjas hombre. violadas Vale, y nadie de la izquierda dijo nada. ¿Cómo no de la izquierda? Pero es que ellos han cosificado y están orgullosos porque ellos cuando matan a Charlie Kirk pasa esto y dicen, no, es que eso merecía un No, fascista. pero yo estoy no era poniendo una el ejemplo persona. de que si mañana Almudena Grandes no hubiera muerto de cáncer y hubiera llegado un tío, le hubiera pegado un tiro por meterse con las monjas, ¿está justificado por su discurso? No, lo que yo te digo, es que a día de hoy hay un tío en la cárcel por defenderse de haber sido asesinado él. Sí. ¿Y sabéis quién es? Sí. Además, yo conozco a su hermano, por ejemplo. Bueno, pero es que efectivamente tú lo has dicho, dice, es que se han olvidado, sé que lo dices con ironía, se han olvidado de los asesinatos. No, precisamente como no se han olvidado, es cuando tienen que contar mentiras y mentiras y mentiras para tapar sus pasados absolutamente criminales. Ha querido la providencia o no que el asesinato de Charlie Kirk haya sido unas horas después, o nos hayamos enterado unas horas después del asesinato también en Estados Unidos de Irina. Irina es esa chica que la degollaron. Y yo asesinato racista, total. Ayer nos preguntábamos en la hora del café que vamos a hacer política ficción o simplemente historia ficción, que hubiera ocurrido si al revés, o sea, si fuera un blanco el que hubiera asesinado a una negra y que hubieran sido una persona de la denominada extrema derecha el que hubiera asesinado con un disparo a un tío que solamente se dedicaba a hablar de la extrema izquierda, es decir, nadie que no fuera violento. Evidentemente, todavía estarían hablando de esto en todos los canales, habría habido incendios en Estados Unidos que se habrían extendido a todo Occidente y así. ¿Por qué? Volvemos a hablar antes. Porque ellos dominan perfectamente. Quiero decir yo con esto que entonces habría que quemar las ciudades. No. Lo que quiero decir es que tenemos que estar preparados para, primero, que mientan, segundo, para qué van a utilizar esa mentira y tercero, para que vuelvan a justificar sus crímenes. Estos días se ha hecho famosa esa frase, unos se la achacan a unos, otros a otros, pero sí que es cierto que el otro día Abascal, en el propio Viva 25, la dijo, la de no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos. Claro. Pero es que eso ya tiene una trampa, esa frase. Porque eso qué quiere decir, que entonces, si eres fascista, ¿te pueden matar? No, sí, claro. No te digo que para ellos sí. Para ellos sí. Pero es que ellos han creado la imagen de que si un tío o una tía se llama fascista o es lo que ellos llaman fascistas, ya te pueden matar. Bueno, oye, a mí no me mates porque no soy fascista. Y si lo soy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. O sea, porque yo lo he dicho 1000 veces, lo he dicho en estos micrófonos. Yo soy falangista, no soy fascista. Pero si a mí me dices que si el fascismo tiene la culpa de lo que está pasando en el mundo ahora mismo, te puedo decir rotundamente que no tiene la culpa de nada. Y sin embargo, sí son las democracias ahora mismo que hay en el mundo las que tienen la culpa de lo que está pasando. Entonces, si me tienes que insultar, llámame demócrata, no me fascista. Pero ¿qué pasa? Si yo me considerara fascista o simpatizante del fascista o simplemente no me veo insultado porque me veo fascista, ya se me puede matar. Pues eso han creado de que fascista no solamente es un insulto, sino que puede ser el paso previo a que utilicen contra ti toda violencia y esa violencia está justificada. Pero fíjate en la gravedad del asunto, este chaval tenía 31 años
y quería dialogar con la izquierda. De hecho, iba a universidades woke a dialogar con ellos. Cuando se han quedado sin argumentos, le han pegado un tiro. Es decir, que ese es el mensaje que tenemos que trasladar. Siendo mentira lo que dice esta mamarracha de Nerea Pérez, siendo mentira, rigurosamente mentira, él nunca dijo esto de los negros, de que vivían mejor en la esclavitud. Esta es una contestación que le da una mamarracha que dice, pero ¿usted qué piensa? ¿Que yo pienso que los negros vivían mejor? Ha dicho eso. No, lo estaba contestando. Dice, ¿usted piensa que yo digo? Entonces se quedan con eso y dice, ha dicho eso. Es decir, yo me he visto discursos enteros traducidos, porque mi inglés es bastante mejorable, no tengo ni puta idea. Pero lo que te quiero decir es que es una manipulación de todo lo que ha dicho que les molesta muchísimo. Por cierto, me dice Lara, la mujer de Fernando, aunque Lara tiene vida propia, no tiene por qué ser la mujer de nadie, en este caso lo es, que a Ignacio Gualdaís le han llevado hoy, esta mañana, a la mirada crítica de Telecinco. Un tío que dice estas barbaridades. Por eso está muy preocupado. Me comenta también, está muy preocupado porque la gente ve menos televisión o menos estos canales, gracias a Dios. Pero es que el otro día salía otra mamarracha diciendo, bueno, menos mal que está la generación del baby boom, porque si todos fueran jóvenes, ganaba Vox. Es para que veáis la mentalidad. Hace poco decían que los niños de 16 años o de 14 tenían que votar. Ya no les interesa eso. ¿Os acordáis de las barbaridades que dijo? Es que la mayoría de los 45 que no voten porque no nos votan a nosotros. Están cambiando de opinión cada 2 por 3, porque mira, hablan... Déjame que diga una cosa. Sí. Vale. No, dime, no, que la izquierda, que tanto defiende a la religión islámica y a todos los que vienen de fuera y tal, ¿cuál es el discurso de los que vienen de fuera? Discoteca en Alicante, no maricones en la puerta. Unos que entran a comer a un restaurante, la dueña marroquí les ve 2 abanicos del LGTBI, los echa fuera. Entonces, ¿por qué ahí no salís a protestar por el racismo? Porque la muerte de esta chica es racista total, que además lo ha dicho el criminal. Cuando lo cogió la policía dijo, acabé con la blanca. Bueno, o sea, en todo el metro estaba la chica sola, el resto era negro. Pero es que cuando la arrestaron, dijo, he acabado con la blanca. ¿Dónde está la izquierda protestando por ese racismo? No le interesa, vamos a ver, si a 2 homosexuales son atacados brutalmente por una banda de minas de origen magrebí, te digo yo que no pasa nada, no cuenta. Oye, déjame que diga una cosa, bueno, Ricardo Ferrer me dice que no solo las televisiones públicas, como me decía Lara, recordar que hace una semana obligué a Telecinco a rectificar, me acusaron de animar a la población a actuar con violencia contra los inmigrantes, cuando lo que dije fue animar a la gente a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no quedarse pávidos grabando con los móviles las hazañas de los delincuentes, en vez de tener juicio contra el país, que me acusó exactamente de lo mismo. Esto es terrorismo informativo, me dice Ricardo. Aquí te ponen una diana en la frente instigando a la gente a que atente contra ti como a Kirch. Claro, eso es lo que está pasando. Oye, vamos a oír lo que dijo ayer Aizcorbe, o Juanjo Aizcorbe, que algunos lo conocéis, buen amigo, en el Congreso de los Diputados ayer. Sí, lo he escuchado esta mañana. Un hombre que denunció las políticas progres y las agendas globalistas que devoran el alma de nuestra sociedad. Defendió la verdad frente al odio, el bien frente al mal, con el debate y la palabra como únicas armas. Y ha sido asesinado por ello. Y debe servir de ejemplo para los jóvenes disidentes. Su nombre, Charlie Kirk, presente. Muchas gracias. Y ahora no quitéis esto porque yo ayer pasó también, sabes que ahora dicen que nos dejan hablar en la sala de diputados, pero nos quitan el micro. Oye, ha visto que lo de ayer, qué vergüenza. Bueno, en cambio estaba Tate esperando a Pachi López y se encontró. Lo más grave de lo que le pregunta a Pachi, ustedes lo van a ver, es cuando le dice a Pachi, oiga, ¿qué pasa con los 20 policías heridos? Dice, me preocupa más los 60 y tantos mil, un día son 60, otros 70.000, es que es una salvajada, ¿eh? O sea, 60, 70 o sea 25.000. Pero vamos a escuchar porque se pone muy nervioso. Pachi es un zoquete. Es una garra de bolera. Y se pone, es que es un zoquete y se pone nervioso. Y claro, yo si fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estaría muy preocupado que el partido que gobierna se le escapen guiños como este. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted considera un triunfo haber pedido el boicot de la Vuelta Ciclista que se celebra con normalidad, que ha dejado a 20 policías heridos? Acabo de hacer una rueda de prensa y he dicho todo lo que tenía que decir, incluso le he contestado. Eso hay que decirlo. Eso va a ser la estrategia de este año. ¿Pero usted condena a los agentes heridos? Todo tipo de violencia hemos condenado siempre los socialistas. No, ese es el relato. Sobre todo la de un mensaje a sus policías heridos. Pero gobiernan con los violentos. No es verdad.
con Bildu? No es verdad. ¿Bildu no es terrorista? Perdona, el gobierno es Partido Socialista Sumar, punto. No hay más. ¿Los pactos que va con ellos? Ya está, vale. ¿Están orgullosos de esa puerta ciclista que han boicoteado vosotros también? Estoy orgulloso de una sociedad que no cierra los ojos ante una masacre y un genocidio. ¿Se puede decir que las manifestaciones fueron pacíficas cuando hay 20 policías heridos, señor López? Se puede decir que no se puede criminalizar de ninguna de las maneras a las miles de personas que se manifestaron pacíficamente porque haya habido algún elemento infinitesimal que haya buscado una bronca o una... policía, el autorizado para usar su... Ay, para ti los 60.000 asesinatos de caza que son. Pero si son españoles, estamos hablando de policías. Parece que les preocupa más. Como los que le están ahora mismo escoltando. O sea, ¿usted estaría a favor de uno La escolta de la Mónica Montero, también. ¿Por qué les preocupa más? ¿Por qué preocupa más lo que pasa fuera de España que lo que pasa aquí en España, señor Pachi? Entonces, ¿por qué le preocupa más lo que pasa fuera de España que lo que pasa aquí en este país? No, me preocupa todo lo que sea la conculcación de los derechos humanos. Donde sea. Por ejemplo, los genocidios que se producen en África contra los cristianos, ¿por qué no lo denuncia? ¿O no moviliza, por ejemplo, con niñas menores que han sido violadas por inmigrantes, por menas? Se agradece su respuesta. Esas niñas no tienen derechos humanos. De verdad, Esas mira, niñas te no digo una Rápido, que cosa. tenemos 3 minutitos. No, o 4, que si soy volvemos bueno. a lo mismo, que ellos se ponen a condenar, como dice todo lo que pasa afuera, cuando tenemos aquí gente en la Dana que todavía está sufriendo, bueno, todos los crímenes que cometen muchísimos de los inmigrantes que vienen, que vendrán muchos a trabajar, pero también hay muchísimos crímenes. Y se lo pasan por el forro, o sea, les da absolutamente igual. Pero ahora han cogido el genocidio como moda. Que es lo que a mí me indigna. Es un tema peligroso porque banalizar esa palabra Pero también te digo una cosa, esto tiene un límite. O sea, la gente izquierda va por moda. Hoy es Gaza y mañana se les ocurre otra cosa. Se olvidan de Gaza, como han estado olvidándose durante mucho tiempo, porque, a ver, fue hace 2 años ya lo del 7 de octubre. ¿Por qué salen ahora? ¿Porque ha salido en todo el mundo? ¿Porque hay cámaras de televisión? ¿Porque esos son votos? Mira, no les importó lo que le es útil, Claro, lo que le es ahí está. al relato. Oye, tengo un mensaje, sí, Muy muy los rápido. niños muertos les Muy da breve igual. con lo de Mira, muy breve con lo de la utilidad. Ayer lo hablabais y le preguntaba esto y creo que era Pedro Fernández Bobadilla que decía que sí, porque le es útil electoralmente. O sea, el PSOE sabe que va a coger muchísimos votos de la extrema izquierda o de la abstención que estaban hartos por las golferías del PSOE por este tema. Y sabe que esos votos le pueden servir a Podemos y a Sumar, no les iba a servir por la ley de ON y demás para tener un escaño en Soria, pero al PSOE sí le va a servir para tener un escaño en Soria. Y entonces saben lo que tienen que hacer y a ellos les da igual que sea en Gaza, en Burundi o en Sudáfrica. Lo van a hacer siempre. Pero tú fíjate, siempre. Jorge. Y además van a provocar la reacción equivocada en la oposición. Ellos ayer aplaudiendo todos los disturbios, todo lo que pasaba. Y la gente tiene derecho a manifestarse cuando quiera, como decía Gonzalo Bueno, Miró. a Falange lo dejaban, Como decía Gonzalo Miró, pero que era el primero que insultaba a toda la gente que iba a cerrar. Extrema derecha, se tenían que quedar en casa, esto es una vergüenza. Pero los disturbios de ayer eran maravillosos. Gonzalo Miró, los de la vuelta, maravillosos los disturbios. Tiene un problema de Por mezcla. cierto, promovido por un proetarra en Bilbao. Tiene un problema de mezcla de leches, Gonzalo Miró, en la cabeza. No, Gonzalo Miró es un sinvergüenza, lameculos absoluto, que además lameculos desde el mismo día que murió su madre. A ver, cuéntanos que no Ese es el problema. los oyentes. Iba a decir de antes, pero bueno. Bueno, vamos de a ver, antes, vamos sí. a ver. Varios oyentes nos están escribiendo, Javier, intentar hablar los escoltas de la Marrana Montero y Velara, 2 exsecretarios directivos de los Bucaneros con más antecedentes que el Baquía y sin ninguna credencial de seguridad. Bueno, eso digo que si quieren acabar con la violencia del deporte, en cambio les gustó la violencia contra los ciclistas, o les gusta la violencia. Vallecas está secuestrada por una banda de delincuentes que son los bucaneros y deberían tomar, y con la permisividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero como son de izquierdas no les tratan como ultras. No. Eso se escucha, no se escucha nada, el volumen bajísimo, nos han dicho por aquí. Por otro lado nos dicen que no sé si es el problema del volumen de los micros o que se arrimen lo suficiente, que no se escucha. Buenos días, muy interesante la tertulia, pero hay que hacer caso a los micros y no chillar. Hoy tengo un mensaje de buenos días desde Sevilla, se agradece que los tertulianos se acerquen a los micrófonos. Solo se escucha bien Alicia ahora, digo, no.
No, pues estaban... Es que yo me lo como. La izquierda sabe que viven cambios electorales, necesita movilizar a la gente y tenerla preparada para saltar las calles. Como nadie hace eso, de un día para otro están ya cebando el relato de una gran causa que lleva a la gente al cóctel Molotov. El caso palestino es el catalizador que, dicho sea de paso, funciona por el nameculismo de Vox. ¿Quién dice eso? Un oyente. Porque es que es para felicitarte por cada en el clavo. No entro a rescatar la quema, no entro a rescatar la quemó y salió huyendo de Gran Canaria. Cierto, hay muchos y muchas que lo defienden, viendo lo que ven y viendo lo que viven, responsables todos los votantes del PSOE. No, decimos que la última versión que están dando es esa. Ricardo Fernández dice que esa no es la versión, que es imposible. Francisco de Córdoba, el romanticismo terminó con Gustavo Adolfo Bécquer, y se acabó suicidando Bécquer. Sí, se suicidó, creo. Se suicidó. Las civilizaciones, los imperios de las naciones se han quedado a fuego y espada con el poder del dinero. Así ha sido y seguirá siendo Israel. Está haciendo lo mismo que todo. El samaritano de hoy en la mesa habla como si estuviese ya en los cielos. Buenos días, Javier Contantunio. ¿Por qué esta mugre de hediondos no boicotean a Marruecos a nivel deportivo y económico en solidaridad con el pueblo saharaui? Muy sencillo, dinero fresco. Otra cuestión, el ejército israelí está sumamente potente, que si hubiese planteado un genocidio le hubiese arrasado. Alfredo G. de Madrid. Buenos días, no existe el marxismo ni la lucha de clases. Todo esto está sustituido por el hiperliberalismo nihilista, globalista. Un abrazo. Bueno, hay para todos los oyentes, aquí para todos los gustos. Haga lo que haga el PSOE, siempre tendrá como mínimo 5 o 6 millones de gilipollas que les voten y una sólida y futura base ya desde la escuela primaria hasta la universidad. Así lo va, Saludo Mauro de Valencia. Muy bien. Bueno, os digo una cosa, no tenemos tiempo para más, a ver si es verdad que hay una huelga de ministros y no van. Y luego otra cosa, nos hemos enterado... Es posible que sea de hambre y de sed, y a ver si cascan. Que España va a embargar armas, quiere decir que no va a comprar de armas, porque no se le va, España no vende armas. Y ahora nos enteramos que van a ser sustituidos por empresas españolas. Lo que es una vergüenza es que habiendo empresas españolas, y esto porque se les compra afuera, eso es, ni más ni menos, que ahí lo dejo la reflexión. Jorge, un placer. Y recordar que el 28% del Atlético de Madrid es de un multimillonario judío. Vale. Habrá que expulsar al Atleti de la Liga, claro. Bueno, no sé si es la Leti. Jorge, un placer. Mañana Perspectiva Sindicalista. Mañana, después de la tertulia, Perspectiva Sindicalista. Alicia, un encanto. Vete a ver a Manuel ahora que le firmes el cárcel. Sí. A ti te veo el martes que viene. Es el martes. Vale, un abrazo. Jesús, y a ti, a ver, me vas contando. Sí, ahí lo dejo. Gracias, ya os seguiré viniendo por aquí cuando pueda. Muchos abrazos a todos, sean moderadamente buenos y sigan aquí, en la boca del lobo en Informa Radio.